honestamente. Ayúdanos a ser sensibles y grabarlo en nuestro espíritu. Declaramos que tú bendices tu palabra en nuestra vida, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. Tome su asiento, por favor, sea tan amable. Vamos a hablar acerca de los medios de la salvación del alma. Es un mensaje doctrinal de enseñanza y debe servir a nuestras vidas. Quien no ha tomado la doctrina para ir conociendo, identificando el porqué la salvación de nuestra alma. Bueno, creo que todos sabemos que la salvación es por medio de el sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Es necesario, lo único que tenemos que hacer es tener un arrepentimiento verdadero, real, acerca de la vida que estamos llevando. Arrepentimiento significa renunciar a la vida que se está llevando, darle la espalda a toda práctica de pecado, romper todo yugo, toda esclavitud, todo yugo de esclavitud que pueda tener atada a la persona en alguna adicción. Adicción no es solo drogas o alcoholismo, no, adicciones a la vanidad, al odio, al rencor y muchos tipos de adicciones, así como la palabra apegos. Apegos es que está en un control, está en una situación que no puede dejar esto, aquello, y que es dañino y que afecta la vida de la persona. Apego se puede entender a algo material, a personas, a ideas, a pensamientos, influencias que están controlando a la persona y que no lo puede dejar, que no lo puede abandonar. Pero en el arrepentimiento verdadero, en el arrepentimiento de corazón, viene ese cambio. No es lo mismo que remordimiento. Remordimiento pega, duele y tiene un sentir de que la persona está mal, pero luego vuelve a practicar lo mismo o vuelve a la misma situación. Y un arrepentimiento es darle la espalda a toda esa vida anterior y ya no volver atrás. Ya no el practicarlo, y entonces se toma la decisión de recibir al Señor en su vida, en su alma, mente, emociones, sentimientos, corazón, y recibirlo como el Señor, el señorío en el cual vamos a entrar de por vida. La palabra Señor tiene un significado también de amo, de dueño, de que estamos bajo la autoridad de Él. Nos sometemos a vivir bajo su señorío, su autoridad. Por eso hablamos de que es nuestro amo, de que es nuestro dueño, para poder estar realmente bajo el Señor, esa autoridad de amor, de misericordia, de perdón. Si no vivimos así, va a ser muy difícil mantenerse en una salvación adecuada y verdadera. Cuando David peca con Betsabé, que escribe el Salmo número 51, él dice: vuélveme el gozo de la salvación. Había perdido el gozo de la salvación, no
la salvación porque estaba en ese proceso de restauración, de el perdón por la falla que había tenido, y con esperanza y el sentir de que iba a ser perdonado y que iba a ser levantado de nuevo. Por eso no dijo pierdo la salvación, pero sí el gozo, la alegría de esa salvación que da el Señor, y que de alguna manera o forma Él estaba deteriorando, manchando. Y bueno, hay palabras fuertes en la Biblia, porque dice que se pisotea la sangre del Cordero. Esto es que se pisotea el sacrificio de Él cuando se realiza un acto con toda la intención, con todo el dolo, con toda la conciencia, y sabiendo que no, y se realiza. Bueno, el hecho es que en medio de si le subes un poquito para no tenerlo tan pegado, por favor. El hecho es que cuando nosotros entramos a los medios de la salvación, independientemente del arrepentimiento que debe tener la persona ya de lo que nuestro Señor da a nuestras vidas, es 1, la justificación; 2, la regeneración; y 3, la santificación. Ahora vamos a ver la justificación. El sábado la regeneración, el domingo en la primera reunión la santificación, y en la segunda reunión lo que es la vida eterna. Porque la vida eterna no es no es cuando llegamos arriba. La vida eterna ya se tiene aquí en esta tierra, para cuando lleguemos ya con esa presencia de santidad ante el Cordero, el Rey de Reyes. ¿Cuántos decimos amén? Pues bien, la palabra justificación significa Dios pasa por alto los pecados. Quiere decir que ya no los toma en cuenta. Hay un juez dentro del contexto original hebreo. La palabra juez es el que determina si la persona es inocente o es culpable, si la persona merece el delito, el castigo, como en la ley, que está en la Constitución, están los artículos de la ley, y si la persona comete un delito, entonces tiene una pena asignada, tiene un tiempo determinado para estar en la cárcel según el delito que haya cometido. Pero si el juez dice lo indulto, lo perdono, entonces todo ese delito, toda la culpa de esa persona queda anulada, queda cancelada, queda borrada. Esto es, o este acto tiene un significado: queda justificado, queda libre de esto. Así nosotros, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas quedan borradas, quedan anuladas, quedan canceladas, porque el juez, el Padre, en Yeshua nos quita la culpa, nos da la limpieza, nos da el perdón, y nuestras faltas ya no cuentan, nuestros pecados ya no cuentan, y así somos justificados. ¿Cuántos decimos amén? Esta es la justificación. Dios pasa por alto los pecados del hombre cuando creemos en Él, que por medio de la fe apelamos a su gracia. La palabra gracia significa el favor que recibimos, que aunque no lo merecemos, Él nos la da a nuestra vida. En su gracia no merecemos el favor de ser perdonados, y sin embargo lo provee. Es parte de la justificación.
Entonces, en hebreo la palabra justificación es sadak, que significa absorber. Los pecados son absorbidos, son como una aspiradora que pasa por la alfombra y absorbe todo el polvo, algunas basuritas y desaparecen. Entonces la palabra justificación en hebreo, sadak, se refiere a esto, que como que pasa la aspiradora del perdón del Señor, absorbe. Valga la comparación, ¿verdad? Nuestras faltas de nuestra alma, espíritu, cuerpo, mente, todo eso malo, y se absorbe y nos deja limpios, nos deja sin manchas, nos deja sin pecados. Todo lo malo ha sido absorbido y ya no tenemos nada de eso en lo cual nos encontrábamos viviendo. Amén. Amén. No los, como que espero que se esté entendiendo, porque esto solamente lo puede hacer nuestro Señor Yeshua. No vamos a poder pagar dinero. Las obras buenas no funcionan. Es la obra del Señor Yeshua. Y como que cuando no conocemos estos puntitos, por lo mismo no entendemos en todo la salvación, y se puede estar pecando y fallando y no tenemos una conciencia adecuada, real y verdadera. Por eso es que la doctrina es indispensable, es necesaria que la llevemos en un entendimiento correcto, porque pecamos de una manera bien fácil. Y no hablo de pecados de robo, adulterio, fornicación y por ahí, que se cree que esos pecados son lo peor, la ofensa al Eterno, y en parte es cierto, pero el solo hecho de los enojos, envidias, vanidad, presunción y de carácter, y por ahí muchos de ellos no se consideran como tales. Entonces no se busca una corrección, no se busca un cambio, no se ve ya como pecado, se ve como una vida normal, pero no, en el mundo espiritual y en ese sentido son pecados, son faltas delante del Eterno. Entonces Él absorbe todo esto malo que es parte de la justificación. Es la justificación es declarar justo lo injusto que puede haber en una persona y que es inocente. Pueden decir, bueno, este es injusto, está siendo acusado de una manera equivocada, y que eso puede pasar y puede suceder en la vida de la persona. Pero cuando aplicamos el hecho de que sí estamos mal, de que sí hemos fallado, de que, como dice David en el Salmo 51, he hecho lo malo delante de tus ojos, contra ti solo he pecado, y dice, límpiame, lávame de mi maldad. Él está en la posición de que es una persona que ha perdido lo justo de la justicia de Dios, que nos da rectitud, santidad. He perdido lo justo y por el pecado vengo a ser una persona injusta. No que me estén acusando mal o equivocadamente, sino que he perdido lo justo delante de ti y ahora estoy delante de ti como un injusto. Este es otro aspecto de la palabra injusto. Uno, se le acusa equivocadamente, y dos, porque está perdiendo lo justo, lo santo, la vida recta, y viene a caer en una injusticia personal por las manchas del pecado que tiene. ¿Sí se entiende eso? Amén. Por eso luego en algunos textos dice, los injustos, los justos. Es entonces que entra la justificación.
para quitar lo injusto por el pecado de la persona, hablando de una manera particular, y viene esa limpieza. Ahora, la justificación entonces es lo opuesto, por otra parte, a la condenación. La persona está condenada por lo malo que ha hecho. Bien dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Hay un pago por pecar, y ese pago es la muerte espiritual. La persona que peca, practica el pecado, está separado de la presencia del Señor, y esto significa el apartamiento, una muerte espiritual para con el Padre, para con Dios, y está en condenación de pecado, está condenado por sí mismo en algo que ha estado practicando, y la justificación le quita esa condena, le quita ese peso de el pecado. Lo que estamos viendo es la justificación llena de misericordia, de perdón, de bondad, de gracia. Entonces el veredicto que puede recibir la persona por el pago del pecado, que es la muerte, el veredicto se cambia. Otra vez entra la justificación, se borra la condenación y la persona es libre. Amén. También la justificación es la acción del Eterno, la acción, lo que hace Dios para borrar los pecados, pasar por alto, ya no valen, ya no tienen valor, y así se les quita toda culpabilidad. Cuando la persona, hay muchas anécdotas, entre ellas va al reino y le dice: no puedes entrar. Todavía hay en tu vida una palabra que dice culpabilidad, que dice condenación, que dice apartado del Eterno, que nunca te arrepentiste verdaderamente de todo corazón y que llevabas una vida así religiosa. Tal vez venías al templo, leías la Biblia y todo, pero por otra parte no dejaste lo que tenías que dejar. Nunca lo abandonaste, y aun cuando practicabas una supuesta vida como creyente o llamada cristiana, a la par también nunca dejaste lo otro, y no se puede estar en una situación así. Por eso hablamos de un arrepentimiento, de una corrección que debe haber en las vidas, entendiendo que el hecho de decirlo, decidirlo: Señor, te recibo en mi corazón, en mi alma, creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que resucitaste para darme vida nueva y vida eterna. Entonces, yo soy libre de todas estas cargas de pecado y tengo ya una vida nueva. Es lo que nos da una vida nueva en esta tierra, y ya queda grabado, sellado, marcado, escrito arriba: la vida eterna. Una cosa es la vida nueva en esta tierra y otra cosa es la vida eterna. Y esa vida eterna decía que desde esta tierra ya estamos nosotros considerados. El Señor Yahshua dijo: voy pues a preparar una morada, un lugar para ustedes. Cuando Él ya está hablando después de la resurrección, que tenía que ir a la presencia del Padre. Y Apocalipsis dice que en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Yeshua en nuestro corazón, y todos nuestros pecados son perdonados por medio de la justificación, que es lo que estamos dando muchos ejemplos para que quede bien nuestro entendimiento, el significado, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, allá en el reino, escrito no con tinta, sino con la sangre de el Cordero. Esa es la vida eterna. Pero ya en esta tierra tenemos la vida nueva, y ya
ya tenemos el sello, el nombre escrito, el lugar apartado, y las puertas se abrirán si nosotros mantenemos una vida así, donde fuimos justificados. La regeneración es el nuevo nacimiento, y la santificación es como debemos nosotros de seguir viviendo en una santidad, en donde está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie podrá entrar si no hay esa santidad adecuada y correcta. Por eso es que no se puede llevar dos tipos de vida: el estar pecando y el tener una vida supuestamente en la presencia del Eterno. No hablamos de una perfección, hablamos de una vida en un proceso de esa perfección por medio de la santificación o la santidad. Todo esto se va a redondear el domingo y se va a entender todavía mejor. Lo importante es que tenemos que agradecer al Eterno que Él nos ha justificado. Bien dice la Escritura en Tito, capítulo 3, versículo 3, así: porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Concupiscencia significa el deseo de pecar, esclavos del deseo de pecar y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y en el verso 3:7 de Tito dice: para que justificados por su gracia, ya entra la justificación, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así nos encontrábamos nosotros en una situación terrible y una manera y forma de vivir demasiado fea, apartados del Eterno. Pero dice el 7: y entra la justificación por su gracia, y entonces entramos a la esperanza de la vida eterna. Amén. Los medios de la justificación, dice la Escritura en Hechos 13:39: todo aquello que por la ley de Moisés no se pudo ser justificado, no se encontró la justificación. Todo eso y toda persona desde ese tiempo, y que pudieran pensar que la persona puede ser justificado por medio de la ley, no es así. Sí es si se cumple la ley, hablando de la ley de también el Señor Yeshua. Pero dice aquí que los que no pudieron ser justificados, hablando del Antiguo Testamento o pacto, aún por todos los profetas, los patriarcas, los reyes, los sacerdotes, y la misma palabra, la justificación de la revelación en el Antiguo Testamento, viene todo esto de que habrá un justificador, de que habrá quien borre todos los pecados. Moisés no podía perdonar pecados, Abraham no podía perdonar pecados, Elías, Eliseo, David, el rey Saúl, José el soñador, Daniel el profeta, Jeremías, Isaías, todos ellos, ninguno ni todos juntos podían dar la justificación y ser el justificante para nosotros ser libres de pecados. Tenía que venir Yeshua, el que viene a dar la justificación, pero sí todo está profetizado, y él es el que viene a cumplir como el justificador. Todos ellos tuvieron parte
parte de bondadosos, buenos, misericordia, poder, fidelidad, tenían en parte gracia para con el pueblo, pero nadie podía perdonar los pecados, dar la vida nueva y la vida eterna, sino solamente el Señor Yeshua, que cumpliendo todo lo revelado de la ley, todo lo revelado del Antiguo Testamento, viene a manifestar esta justificación. El pueblo en el Antiguo Testamento era justificado de sus faltas o pecados por amor a la palabra, por amor al Padre, por amor y una entrega de fidelidad, de consagración y en un cambio de vida que provocaba el Espíritu Santo en ellos por esa entrega y esa vida de santidad que empezaban a llevar. Pero ya en el Nuevo entra el Señor Yeshua, como dice aquí la Escritura, y somos justificados creyendo en Él, pero también cumpliendo la palabra para que se haga realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, yo tengo tiempo usando un ejemplo ya muy trillado para muchos que me conocen. Es como el niño que falta a la escuela, entonces tiene falta. Pero si el niño lleva la receta del doctor demostrando que estuvo enfermo, o si lleva inclusive ahí anotado, este niño estuvo enfermo de esta enfermedad y faltó 2 días, la falta ya no le cuenta. Esa es justificación. En esta falta el Señor extiende por medio de su vida que nuestras faltas son borradas, porque Él nos justifica con su perdón y su amor. Amén. Así es como actúa, y es por medio de la fe. Romanos 3:26 dice que se manifiesta el tiempo de la justicia de Dios por medio del justo, que es el que justifica y que es el Señor Yeshua, y por medio de la fe. Entonces nuestra fe tiene que ser puesta ahí en Él, que resucitó para ser justificados, pero tenemos que estar cumpliendo la palabra para vivir, para manifestar, para dar testimonio de que tenemos la salvación por la justificación de Él con hechos. Leemos mucho. Leemos, escuchamos, pero no practicamos. Y es diferente la práctica, la acción. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír, oidores de la palabra, dice Pablo. Pero Santiago dice, pero sed hacedores. Entonces tenemos que aprender a vivir nuestra salvación con gozo, con alegría, agradecerle a diario: Señor, tengo la salvación, porque cuando no la tenía, era una persona como lo que leímos, esclavos del pecado, de los deseos del mundo, de los deleites, con malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero gracias, Señor, porque estoy en tu salvación y tengo este gozo. No soy perfecto, pero estoy mejorando y estoy agradecido y vivo tu justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los justificados de Dios? Dice, Él es el que justifica, Él es el que limpia. Y hablen lo que hablen y digan lo que digan, si ya hubo un arrepentimiento verdadero y de corazón, Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió, Él ya nos justificó. Y lo que diga la gente a mí no me importa, porque para mí vale y tiene más poder y más derecho y de más valor y más agradecimiento el perdón que Él me dio, a lo que la gente diga y condene. Y condenar y señalar sobre pecado perdonado es hasta pecado de la gente.
Y la Biblia habla de los acusadores de los hermanos, que es inclusive obra del diablo. ¿Y qué va a hacer la persona así? Ya hay una justificación y ya hay un pecado perdonado y borrado por el Señor, y siguen criticando y siguen hablando y haciendo la obra del diablo. Lo dice Apocalipsis, los acusadores de los hermanos. Y el que acusa, ¿con qué autoridad? ¿Con qué vida de santidad? ¿Con qué derecho? Y ya lo expliqué bien. La palabra juez en hebreo habla, y es fuertísimo, solamente hay un juez que puede determinar el perdón y la vida eterna, y esto es el Todopoderoso, quien toma una posición o lugar de juez, usurpando o quiere usurpar, o aún en su ignorancia, una posición que no tiene derecho ni autoridad, y que no puede ejercer una posición de juez, porque el juez tiene que ser perfecto, sin mancha, sin arruga, sin pecado, para tener la autoridad y decir: eres perdonado porque aceptaste al Señor Yeshua. Eres perdonado y te vuelvo a justificar por tu arrepentimiento y tu perdón verdadero y real. Eres justificado porque tienes un corazón noble, que en medio de la falta estás corrigiendo y estás regresando a mi presencia. Por eso es que el que le hace de juez equivocadamente está pecando más que el pecador, porque no puede tomar un lugar como si fuera Dios. Es tremendo. Es algo muy fuerte. Por eso es bueno conocer los términos, los significados, las posiciones, y callar nuestra boquita. No hablar nada de nadie. Si leemos los evangelios que dice el Señor Yeshua: no critiques, no condenes, no señales, no injuries, no esto, no el otro. Y está con todos los términos de la Lashon Hara. La Lashon Hara significa lengua maligna. Y cuando yo leí el significado de lengua maligna, es hablar mal. Yo pensé blasfemia, hablar mal. Uno de los mandamientos enseña eso, no levantar falso testimonio. Pero lengua maligna, la Lashon Hara en hebreo, lengua maligna, yo pensé pues blasfemia, maldiciones, maldecir a la gente y que ojalá te mueras, cosas muy fuertes. Ya se enseñó mucho que las groserías son nombres de demonios. Por eso cuando alguien recibe una grosería y con ese odio le pega. Pero llama mi atención que dice la Lashon Hara es hablar envidia, chisme, condenación, señalamiento, injuria. Esos supuestos pecaditos que son pequeños no entran aquí. Y sí, habla de anatema, maldición. Y habla del mal uso de la lengua en maldiciones, deseos de muerte, venganzas, odios, rencores. Pero todo está ahí, no solo lo supuesto fuerte o feo. Y luego dice: el que tiene lengua maligna, la Lashon Hara, está hablando lo que habla Belzebú, príncipe de las moscas, del estiércol, de la impureza. Y es el que mueve a hablar y contamina a las personas que siempre están criticando, señalando, condenando, chismeando, mintiendo. Así de fuerte está la lengua maligna.
tremendo, tremendísimo y es fuertísimo, pero como se ignora, entonces a las personas se les hace muy fácil. Una cosa es una observación, el estar platicando y ver la condición de la persona, hasta pensando en ayudarle, y otra cosa es con todo el dolo, el coraje, la intención, como si fuera juez, como si fuera Dios, y estar siempre hablando mal de los demás. Y cuidado cuando se hable mal de una congregación, de una iglesia. La iglesia es la gente, lo material es el templo. Cuidado cuando se hable mal de un siervo, y más si el siervo tiene el respaldo del Eterno. El rey Saúl quiso matar a David 2, 3 veces, y cuando David tuvo al rey Saúl para hacerle daño o desquitarse, el solo hecho que tocó el borde de su vestidura, reaccionó y dijo: no es el rey, mientras Dios no le quite el reinado, porque Dios es el que da los llamamientos, es el que los quita, es el que mete el orden, la disciplina, la justicia, el juicio o el perdón o la justificación, y nadie tiene ningún derecho ni autoridad para definir o decidir o condenar. No, ese se va al infierno, ese no cambia. No, cuidado, la shonjará. Por eso tenemos que decirle al Señor: dame justificación en mi boca, que es de lo que más se suelta, que es de lo que más hablamos, que es de lo que más se nos va. Por eso hablo de vivir la salvación y agradecerle y pedirle que nos esté ayudando, que nos esté controlando. Vea Romanos 5:1: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua. Paz, tranquilidad. Cuando hay alteración en la vida de la persona es porque no tiene mansedumbre y humildad. Es porque no tiene templanza, temple, madurez. Es porque le falta estar en esa relación con el Eterno adecuadamente. Y se desespera. Y el miedo, la enfermedad, el trabajo, la economía y no sé cuántas cosas se puedan presentar. Y esa alteración es una evidencia de que no se está viviendo adecuadamente la salvación. Porque si hay salvación adecuada y correcta y se sabe vivir, tiene que haber paz. En medio de, nadie es perfecto, pero más allá del límite no. Decíamos en una de las reflexiones que no sabemos tener control. Esa es templanza, carácter, madurez. Tranquilo, de todas maneras duele, de todas formas pega, pero no vamos a orar. Fe con desesperación, fe con miedo, fe con nerviosismo, fe con alteración. No, pues no llega la oración. La fe tiene que ser, sí, con nerviosismo, pero la fe tiene que ser más grande que el nerviosismo. La fe tiene que ser más grande que la angustia. La fe tiene que ser más grande con miedo, temor. No digo que no lo haya, pero tiene que ser más fuerte y más grande, porque esa angustia no la podemos nosotros evitar, pero la podemos controlar con la vida de fe, porque yo soy salvo por medio de la fe, yo soy justificado. Entonces la angustia no me va a hacer pecar y voy a desesperarme. Y Dios mío, ¿por qué no me das? ¿O por qué no me llega? ¿O por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo recibo? ¿Se imaginan si Dios hablara audiblemente a nuestras vidas y nos dijera los porqués? Mejor ni me diga, Señor, ¿no? Imagínense todo lo que nos diría.
ni lo que nosotros nos imaginamos, nos diría: por infiel, porque solo me buscas para pedirme, porque solo empiezas a orar cuando ya te llegó, dicen por ahí, el agua al cuello, porque solamente es por interés, solo es por egoísmo, porque ahora que tienes la prueba, pero antes cuando orabas de rodillas, antes cuando me adorabas en tu casa, antes cuando buscabas controlar tu lengua, tus pensamientos, esas emociones fuera de control, porque Dios nos ha llamado a paz. Y si no sabemos mantener una vida de justificados, pues entonces estamos pecando, y no es un pecado de robo, no es un pecado de esto, de lo otro, que tanto se cree que son los únicos pecados que cuentan. No, es no saber vivir la justificación, es la gracia de Él, es lo que Él hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él pagó el precio con su sangre preciosa. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la salvación por medio de la justificación, no como un injusto personal y que siga el demonio burlándose, ¿verdad?, y haciendo lo que quiere en nuestras vidas. No, somos justificados por medio de la fe, y una de las evidencias es la paz. ¿Cuántos dicen amén? Otro es la gracia. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Señor Yeshua. Y luego dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza en la vida eterna. Gracia, otra vez, es el regalo. Es gratis. A Él le costó. Hay una frase que dice: ay, qué bonito predicas, qué bonito cantas, qué bonito enseñas, qué bonito danzas, qué bonito esto, qué bonito el otro. Y sí, la persona puede sentir bonito y es edificada, pero usted sabe todo lo que se ensaya, todo lo que se ora, todo el tiempo que la persona tiene que prepararse para poder ser bendición. Eso no les cuesta a ustedes. Y la persona que está aquí tampoco le está costando, porque es el Espíritu Santo el que da, el que provee, el que mueve, el que mete, el que provoca. Amén. Esto es gracia. Tal pareciera que uno dice: les estoy dando. Pero el precio es creer que Él me da la gracia para poder enseñar adecuadamente. Ese es el precio, la fe, el depender de su gracia, el declarar que Él hace todo y que me está tomando a mí, a usted o al que tenga un ministerio. El solo hecho de hablarle a alguien del Señor ya es la gracia de Él, el talento, la capacidad, las palabras que pone en su boca para que otra persona conozca del Señor. Esa es la gracia. ¿Y cómo me salió tantas palabras? Y dije cosas que yo nunca me imaginaba. Esa es gracia de Él en nuestras vidas. Y cualquier bendición, cualquier, vamos a llamarle triunfo, victoria, todo es de Él, todo viene de Él. Por eso dice la Escritura: si recibes de gracia, pues da de gracia. Es para compartir, es para repartir, es para bendecir, es para que otros reciban de lo que nosotros hemos recibido, y no nos está costando nada, es completamente gratis. Por eso dice: somos justificados gratuitamente por su gracia. A Él le tocó pagar el precio. Por eso decía yo esa frase. Y el único precio que nosotros vamos a pagar es creer, es agradecer, es recibir, es abrir nuestro corazón. Y si a eso le llamamos pagar el precio, vaya, que qué precio. La gracia del Señor Yeshua
sea con todos ustedes y su Santo Espíritu. ¿Cuánto le damos un aplauso? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias. También la justificación habla del perdón. Hechos 13, 38 y 39 dice: sabed esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. Usted lo sabe, la gente no perdona. Muy difícil va a perdonar. Y hablo perdón de corazón. El verdadero perdón borra. El verdadero perdón da libertad. Si la persona se siente mal por lo que hizo mal, tiene carga, porque hay veces que ni sienten nada. Porque si le perdonan, esa carga se va y queda libre. Y la persona que no perdona, cuando logra entender que el acto del perdón es el acto de una de las ramas de la acción más grande del amor. ¿Qué dijo el Señor Yahshua en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no es que no supieran, pero no hay conciencia de lo que es afectar a otros, de pensamiento, de vista, si se ve con odio, con codicia, de palabra, decíamos. Es muy fuerte, es demasiado fuerte. Por eso cuando uno, por misericordia del Señor, logra o es llevado en niveles espirituales para entender que el Señor saque el alma y lo lleva al inframundo, como en 41 años 2 veces lo hemos vivido, o nos lleva a ver la vida de almas que andan mal, atormentadas por demonios, y hay que llegar a ayudarles en espíritu. Pero cuando vemos los porqués y uno se admira y dice: por esto esta alma está en esta situación, y va uno a liberar a un nivel espiritual, y ahí se da uno cuenta que lo que uno ve muy sencillo y como si no afectara tanto en esta tierra, a nivel espiritual es tremendo, tremendo. Por eso es que todo eso va causando enfermedad, falta de economía, pobreza. Por eso es que tanto, a lo menos en lo personal, yo hablo mucho del carácter, porque en el carácter está todo eso, y de la abundancia del corazón, ahí está ese carácter. ¿Ha sido usted afectado en su vida, afectada, y se le quedó en el corazón, se le quedó en el alma, y no tiene esa libertad adecuada y correcta? Pero hemos de entender que la justificación también llega al corazón. De la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. De la abundancia del corazón están los pensamientos en el cerebro. De la abundancia del corazón están los sentimientos por medio del amor. De la abundancia del corazón están las emociones equivocadas. De la abundancia del corazón está el aborrecimiento. Todo está en el corazón, es la fábrica, es un órgano físico, pero en lo espiritual es la fábrica en donde se están produciendo todo lo que hablo de sentimientos, emociones, pensamientos. Hay una venita delgaditita, chiquitita, que va del corazón al cerebro, y la Biblia es perfecta, y cuando esto lo acaba de descubrir la ciencia, y cuando la Escritura habla y da a entender que con el corazón se habla, se piensa, se adora, se alaba, se une al Eterno, y en la semejanza imagen de Él, como de David, que decía que tenía un corazón como el de Dios. Entonces estamos tratando de entender
el valor que hay ahí, hermano, hermana, su corazón ya fue justificado también, nuestra alma ya fue justificada, nuestro cerebro, no nada más es pensar la vida eterna y justificado, no, hay que hacer un análisis y una conciencia, y entonces nuestro carácter va a tener que mejorar. Ese dolor de que lo que le sucedió, de lo que le está pasando, tiene una cicatrización y no se queda la marca de la cicatriz, de la herida. El Señor la borra cuando usted es justificado, justificada, y ya no va a existir ese pecado del rencor, del sufrimiento, del dolor de lo que pasó, de lo que le hicieron. No, ya no, porque su corazón es justificado con el corazón del Eterno. Den la aplauso al Eterno. Amén. Siéntase libre y pueda levantar sus manos y diga: libre soy, perdono a aquella que me robó, que me lastimó, que me ofendió, que me humilló, que me hizo llorar y que me hizo sufrir. Eso Él lo pagará, decíamos, pero ahora esta es mi vida, es la mía, ahora es mi momento, mi tiempo, mi favor, mi gracia, mi perdón, mi misericordia que el Señor me ha dado es mía, 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 y nadie me la quita. Ahora Él es el que ha borrado lo mío. Los otros, si no quieren, es problema de ellos. Yo ya no voy a estar enganchado aquí, voy a estar enganchado acá con mi Señor, con el justificador. Amén. Y justificación ya lo vimos, gracia, perdón. Entonces yo tengo que perdonar para ser libre. Mientras yo no perdone, traigo la atadura del recuerdo de la maldición. Y la maldición de aquí que me afectó, las tengo aquí. Pues, ¿qué tengo que hacer? Perdonar, dame la capacidad, Señor. Pues ya perdono, ya perdí, pero el Señor restaura. Y aquí estoy en victoria. Aquí tengo la ganancia. Aquí tengo la fortaleza. Aquí estoy empezando de nuevo. Aquí estoy restaurado, renovado. Aquí estoy restituido. Aquí estoy justificado. ¿Cuánto decimos amén? Entonces, el perdón liberta. En la justificación está el perdón, y también otro elemento, atributo, es el amor. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Yahshua muere por nosotros y nos justifica. Por el perdón, por la gracia, por su misericordia, por la fe, por el amor. Y si yo les digo la palabra amor, tal vez ustedes digan: el amor ni existe. Siempre hemos dicho, a lo mejor la persona no lo sabe compartir o activar porque nunca le enseñaron a amar, porque papás nunca supieron expresarlo, porque nunca lo recibieron, porque no saben compartirlo. El Señor abrazaba a los leprosos, ciegos, cojos, mudos, sordos, paralíticos. Los no aceptados son exactamente a los que más Él amaba y se manifestaba. La Biblia lo dice. ¿Qué mérito tiene amar a los que amas? Es amar a todos. Y igual murió por Pilatos, por Judas, que no se arrepintió, es otra cosa, pero Él murió por todos y le predicaba a los hombres de la ley de ese tiempo, les predicaba a los que tenían economía, posición, como a los pobres. O sea, Él era para con todos y era en todos y era para todos, pero el que quería aceptaba y el que no, no. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Cuando por amor se ayuda.
Y el amor debe saturarse en su vida, debe llenar su vida. No haga caso en un momento dado de que usted sienta que no le aman. No, en todos tenemos el amor de Dios, pero no todos lo sabemos activar. Por eso dice el Señor: si te pegan en una mejilla, pon la otra. No es ojo por ojo ni diente por diente. El golpe está aquí. La otra mejilla es: pon la otra. Perdón. No es que ponga la otra y ¡pah! Ahora pégame aquí también, a ver. Así dice la Biblia. No. La otra mejilla es la del perdón. Inmediato. Perdónale, Señor, no sabe lo que hace. No te conoce. No dice la Biblia eso. Tú que eres más fuerte, considera el más débil. Y hasta dice: no sea que tú también vayas a fallar. ¿Por qué lo tratan? ¿Por qué lo hicieron? Porque no tenían a Dios, no lo conocían. Por eso hay que perdonarlos. Cuando alguien me decía a mí, un pastor, y ni digo el nombre, porque era de los, ya murió, pero era de los súper reconocidos. Decía: yo cuando no conocía al Señor, apedreaba, aventaba piedras al templo que estaba a 2 calles de mi casa. Y decía: protestantes, y aventaba piedras a romper los vidrios, y con groserías. Y le echaba bronca a los cristianitos. Si los veía en la tienda porque estaba cerca: ¿y tú qué? ¿Te crees muy cristiano? Y con grosería los trataba y todo. Pero no conocía a Dios. Hasta que una vez cacheteé a uno, lo pateé, lo tiré y todo. Se me cae gordo por creyente y todo. Y cuando después de un mes llega este varón, todavía traía moretones, y abro la puerta: ¿Qué quieres, que te golpee otra vez? No, vengo a pedirte perdón, porque a raíz de que me pegaste y me pateaste por nada, empecé a sentir rencor por ti. Y Dios me dijo: pon otra mejilla, ve y pídele perdón. Esa es la otra mejilla. Ahí el cambio de vida. Sintió el llamamiento. Dios lo hizo pastor. Y luego predicaba lo que yo estoy diciendo. Pues si no tienen a Dios. Yo me contaba varios que antes tomaban, eran alcohólicos. Y cuando ven a alguien: ese borracho, alcohólico, perdido, loco, cochino. ¿Y tú cómo eras antes? Eras peor, que eras también alcohólico y estabas peor. Pero como ya eras creyente, ahora sí condenas, los mandas al infierno, ahora sí los pisoteas. No, hermanos, hay que entender que amor y perdón van de la mano. Por eso dice: te pide una capa, dale la otra. Pídele que te acompañe una milla, que sean 2. Hay veces que venimos aquí y venimos caminando, y a veces a las 8 o algo así. Sábado y domingo casi siempre es más o menos las 7 de la mañana que nos venimos más temprano. Y encontramos uno que otro anciano. Digo anciano de que van así. Lo hice y me acerqué y le digo: ¿cómo se llama? Y ya me dijo el nombre, ni le entendí. Y me fui caminando con él. Y al cruzar las calles lo ayudé. Sin decirle: lo acompaño, le ayudo. No, pero en el fondo era eso. Si yo no soy creyente, a lo mejor diría: ay, viejo menso. Digo con todo respeto a la palabra menso, no estamos en el santuario. Diría: viejo inútil. Cuando uno va para allá, todos vamos a llegar a eso, primero Dios, y vamos a estar como Él. Y a lo mejor vamos a querer que alguien nos eche la mano.
Esa es la otra mejilla, entender la posición, entender que no tienen a Dios, y si lo tienen, entender que no tienen la madurez, que no han crecido, que no han buscado del Señor. Tenemos, eso dice la Biblia, dignos de conmiseración, o sea que son dignos de misericordia. Entonces la otra mejilla no es decir me ofendió, sino es te lo estoy poniendo para que te humille, te agreda, te ofenda, para que ejerzas el amor y lo tomes en intercesión y ores para que el Eterno le cambie el carácter, o si tiene un espíritu malo se lo quite, y para que lo tengas en oración y ejerzas un amor orando por él. Esa es la otra mejilla. Por ahí dicen, bendito que me pusiste a este que no lo aguanto, para aprender a tener paciencia y orar por paz. Por el lado que le veamos, son ramas del amor. Usted tiene a alguien que le ame, no desperdicie eso. No hablo en una relación X, no, en general, de échale la mano, de ayúdale, de dale el pan, de compártele, ¿verdad? El dulce, o sea, muchas maneras en que hemos de demostrar. Si Yahshua nos justificó con su amor, la gracia, la misericordia, y nos dio lo que no merecíamos, y nos justificó y nos sigue dando. ¿Por qué oramos por los alimentos? Porque somos justificados. Antes no se oraba por los alimentos, ahora sí. ¿Por qué de vez en cuando usted comparte algo? Porque ahora es justificado. Tal vez no compartía de algún alimento con alguien que no tenía. ¿Por qué antes tantas cosas y ahora no? Porque somos justificados por el amor de Él a nuestras vidas. Así nosotros tenemos que buscar la justificación de los otros porque necesitan de esa gracia. Amén. Por amor. Y luego dice la Escritura, por medio de la sangre, dice la palabra en Romanos 3:25, quien Dios puso como propiciación, o sea, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, después de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, odios, rencores, todo lo que el mundo también da, y también juicio, obvio, y somos justificados por la sangre de el Señor para vida eterna. Por la sangre del Cordero somos justificados. Las células, todos somos células, cabello, piel, órgano, todo somos células. Y las células tienen memoria. ¿Cómo vivimos? ¿Qué somos? Yo no puedo explicar esto, pero nuestro cerebro tiene memoria, eso sí lo entendemos. Nuestra alma tiene células, se les llama flor de la vida a las células del alma. Si usted estudia lo que es una flor, hay flores hembras y se va a sorprender, hay flores machos. Y cuando yo vi hasta grabados de ver, hasta se aparean, yo me quedé impactado y entendí un poco más las células del alma llamadas flor de la vida. En el amor hay flor de la vida. En el perdón hay flor de la vida. Usted está dando flores de vida, espiritualmente hablando, pero la sangre, en la sangre también hay memoria, y en la sangre, en el alma están las células llamadas flor de la vida. En nuestro cuerpo están lo que son células normales, en todo el aspecto físico, y en el espiritual está la flor de la vida.
Por ahí le va una bombita. En la sangre, en lo espiritual, está parte de la imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros, que se va a activar en el momento en que nosotros recibimos al Señor Yeshua en nuestra vida como Señor y Salvador, el Mesías, el que entregó su vida derramando su sangre. Por eso cuando yo hablaba de la circuncisión, Él fue circuncidado, sí, de niño, como dice la Biblia, era judío, pero Él fue circuncidado de todo su cuerpo, de pies a cabeza, desde la corona de espinas hasta la planta de los pies, y todo su cuerpo por los puñetazos, puntapiés, que dice, así dice la Biblia, los latigazos y todo fue una circuncisión de su cuerpo para cumplir el pacto con el Padre. Por eso dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. En el momento que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, se activa su imagen y semejanza de Dios por medio de Yeshua en nuestra sangre. Por eso es la expresión teológicamente hablando de que tenemos la sangre del Cordero. Su ADN se activa en nuestras vidas. Su ADN es carácter, es sentimientos, es todo lo que Él es, se activa en nuestras vidas en la sangre, cuando somos justificados por medio de su sangre. Por eso es que estas palabritas que parece que no tienen fuerza o valor, tienen un poder tremendo, tremendo. Por eso muchas veces con los demonios decimos cuando nos atacan, me cubro con la sangre del Cordero, y aún en nuestra ignorancia tenemos esa protección. Por el poder de la sangre del Cordero, te vas ahora fuera. Y se van. Porque está ahí esa esencia y esa presencia. Por eso es que nadie puede vivir si no tiene la cantidad de sangre en su cuerpo, porque está ahí. Por eso los pactos de sangre en la mayoría de las razas, y los satánicos que lo hacen de una manera negativa para contrarrestar exactamente el poder de la sangre del Cordero o de Dios en la vida de la persona, y anular y no permitir que se active, y se active por medio de los demonios. Por eso en las santerías sacrifican animales y los unen a los demonios, para cuando la persona, la mayoría que han practicado santería, vomitan sangre, y muchos no han tomado sangre de animal. ¿Y por qué vomitan sangre? Porque están echando fuera la sangre contaminada, porque se está activando el ADN, la memoria y la imagen y semejanza de Dios en la vida de la persona por medio del poder, de la autoridad de la sangre del Cordero. Amén. Den un aplauso al Eterno. Aleluya. Es fuerte, es bonito. Y terminamos. La justificación nos lleva a vivir en la luz del Señor. Primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Comunión es amistad, relación, intimidad, compañerismo unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y cuando ya tenemos la justificación, tenemos la luz de Él. Se activa, su luz es resplandor de Él. Luego ya ni quiero decir cosas porque usted si lo quiere creer, lo crea.
Ahí una vez aparecieron 2 ángeles. Yo entré para orar en el templo y los vi. Y la Biblia dice que probemos a los ángeles si son de Dios y que les preguntemos o les digamos que declaren que el Señor Yeshua vino en carne y sangre. Como los demonios también se aparecen como ángel de luz, eran casi de 2 metros, obvio, con un brillo impactante. Y se me ocurrió decirles: confiesen que el Señor Yeshua vino en carne y sangre. Hicieron una oración tan preciosa, independientemente de que confesaron, y entre ellos usaron palabras como: es que venimos de parte del que tiene todo el resplandor, el que es deslumbrante, el que tiene toda la gloria, el que tiene todo el brillo, el que tiene la única luz que nunca se apaga. Y por ahí me acuerdo de algunas palabras como estas: y el que tiene toda la claridad, el que tiene toda la transparencia de la perfección, de la pureza. Y por ahí unas palabras de alabanza, de adoración, y yo caí de rodillas, no ante ellos, sino ante lo que ellos decían de quién era mi Señor, mi Dios. En ese momento se estaba activando todo en mi vida de lo que tenía y que yo no sabía activar. No es que los ángeles lo activen, no, es lo que ellos decían de Él. Cuando nosotros estamos justificados, tenemos que entender que su luz se activa, su resplandor, su gloria, su claridad, su belleza, en otras palabras, su presencia. Por eso la justificación lleva perdón, lleva amor, gracia, misericordia y todo lo que hemos estado hablando y muchísimo, muchísimo más. No es lo mismo decir soy salvo, recibí al Señor, a entender que parte de la salvación es la justificación, la regeneración que se ha de predicar el sábado, la santificación que es algo preciosísimo, y entonces entendamos lo que es la vida eterna. Amén. Cierre sus ojos. Un minuto voy a dar para que le digamos al Señor: gracias por tu justificación. De acuerdo al mensaje, agradezcamos, y en casa antes de dormir sigamos orando, agradeciendo. Ahorita aquí en su casa dígalo. Voy a guardar silencio este momentito. En su corazón dígalo: gracias por la justificación, y de acuerdo al mensaje exprésele lo que hay en su corazón.
Gracias, Padre. Tú dijiste, este es el nuevo pacto en mi sangre. También dijiste, este es el nuevo pacto en mi cuerpo. Y la justificación es uno de los medios para este nuevo pacto que tú, en carne, enviado por el Padre, venís a dar a nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, porque nos justificas y pedimos perdón y justificación de lo que no hemos confesado, de lo que tal vez no se te ha dicho, de lo que tal vez no se ha dejado. Tú eres bueno. No hay palabras para entender todo lo bueno que tú eres. Pero sigue haciendo la obra en nuestras vidas, Señor, te rogamos, te suplicamos para entrar en esta justificación adecuada y correcta de nuestra parte. Y así oramos por nuestros familiares, hijos, hermanos, padres, tíos, todos los que nos rodean, sean justificados, Señor. Pon arrepentimiento en sus vidas y puedan tomar la decisión y ser bendecidos, así como nosotros. Gracias, Papito, por tu palabra y lo que haces en nuestras vidas, porque solo tú perdonas, das la vida nueva y das la vida eterna. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén, 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 amén. Vamos a hacer aplauso al Eterno. Aleluya.